Muy bien, continuamos aquí en el programa y les decíamos que tenemos como invitada a Marta Chávez, porque desde la semana pasada han aparecido informaciones que han reabierto de alguna manera a la opinión pública el caso, por ejemplo, de los estudios de Keiko Fujimori y de sus hermanos financiados por su padre, y se han abierto una serie de cuestionamientos, además sobre los ingresos de su esposo, Marc Vito Villanella. Vamos a tocar esos temas con ella más adelante, pero quisiera preguntarle primero, luego de agradecerle su presencia aquí, ¿qué es lo que opina sobre las declaraciones esta noche de la primera dama? Sí, bueno, gracias en primer lugar, Mávila. Yo creo que la señora está tomando un camino equivocado y está demostrando cada vez más, y yo creo habría que preguntar a estas personas que analizan los gestos. Yo creo que nos darían también la certeza de que la señora, por sus gestos, está demostrando mucho nerviosismo, de repente está faltando a la verdad. Pero lo cierto es que está demostrando un pavor a decir la verdad con la sencillez que cualquier persona que es inocente tiene. Este tema de que necesitan decirme de qué me acusan está en un proceso de investigación. No la están acusando todavía de nada, está siendo investigada. Y entonces, esto de decir, yo necesito saber qué quieren que yo diga. Un momentito, una persona normal que no la debe, le deben preguntar cualquier cosa y la persona va a decir lo que conoce y lo que puede demostrar. Y si no conoce y si no se acuerda, dirá, bueno, mañana les ofrezco la información. Cuando van los ministros interpelados al Congreso o cuando van los ministros a presentarse, cuando hay una investidura ministerial, Mávila, uno le puede preguntar cosas que los ministros en ese momento no saben. Y ellos dicen, mañana le entrego la respuesta. Ahora, eso es lo que debe decir cualquier persona que tenga las manos limpias. Poniéndose un poco en el lugar de ella, a puertas de una campaña política, reconociendo, como lo ha reconocido, que es difícil encontrar una carta del nacionalismo porque han perdido muchísimos congresistas en estos primeros 4 años, y viendo esta alianza donde participa el fujimorismo para apoyar la candidatura de Luis Iberico, donde finalmente están pasando a ser de la segunda mayoría, la primera mayoría, y a tener un importante rol en lo que queda del gobierno desde el Parlamento. ¿Cabe pensar en esta campaña en contra de la señora Nadine Heredia en el marco de un ajedrez político? Para nada. En primer lugar, Mávila, no hay una alianza. Lo que hay es una concurrencia de opiniones a favor de la necesidad de que este último año, teniendo en cuenta todo lo que se ha visto del manejo del humanismo en la mesa directiva, es necesario que grupos que no son el humanismo ni sus aliados permanentes tomen la directiva del Parlamento. ¿Por qué, por ejemplo? Mucho se habla de la necesidad de la reforma electoral. Hay normas aprobadas en la Comisión de Constitución hace 2 años y al humanismo que maneja la mesa no le ha interesado ponerlas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo de la curul vacía, por ejemplo, las normas que modifican la ley de partidos políticos. ¿Pero por qué específicamente al humanismo? Diera la impresión de que esta reforma electoral no se es aprueba la presidencia porque a del Congreso. ninguno de los partidos le conviene. Porque la sencilla razón es que el presidente del Congreso es quien pone o saca los temas. O sea, le dan una agenda y es el presidente del Congreso en el que el momento pone tal cosa a debate y nada más que él. Entonces el presidente del Congreso tiene mucho poder. Además, la administración del Congreso está en manos del presidente del Congreso. Es cierto que la mesa directiva también apoya al presidente del Congreso. Por eso es necesaria una mesa directiva que no sea la que siempre ha existido, donde le dan el amén pues al humanismo. Ahora, llama la atención que sea Lucho Iberico. O sea, la persona que participó directamente en la difusión del famoso Vladivideo, lealtad y transparencia, a favor de Baru Hipcher, llama la atención que sea esta la persona que el fujimorismo apoya. La vida es muy dinámica, Mávila. Lucho Iberico, además, cuando trabajaba en el Canal 2, él acompañaba a los militares y hasta al propio presidente Fujimori en los viajes que hacían. Claro, pero luego la posición cambia. Pero entonces cambia. Ahora estará él también pensando de que debe cambiar
pasados más de una década de estos hechos. Yo misma he sufrido la persecución. Para mí, a mí nadie me va a convencer de que no he sido perseguida por el FIM y por el partido político al que perteneció el señor Iberico. ¿Está de y con acuerdo el que usted en que salió. sea él o hubiera preferido que sea otra Ya persona? pasó la época, son más de 12 años y ahora hay un objetivo, que es el objetivo no personal, sino institucional, de que el Congreso tenga la oportunidad de ser liderado no ya por el humanismo, teniendo en cuenta todos los problemas que se han generado. Entonces, si el señor Iberico es el que mejor recoge cierto consenso, ¿por qué no? ¿Para Marta Chávez es el que mejor lo recoge? Yo creo que sí, se han hecho a mí varios me habían esfuerzos. pasado el dato de que más bien usted era una de las que se oponía a que fuera Iberico. No, yo he sido una de las personas a las que si me hubieran preguntado mi interés, mi opinión personal, yo hubiera dicho estoy muy dolida con el señor Iberico. Pero no es el tema de Marta Chávez, no, es el tema institucional. Pero no hubiera propuesto por cuenta propia. Yo hubiera querido que y por supuesto, se ha hecho una serie de contactos y se ha visto varias alternativas. Y entonces sí estoy convencida de que el señor Iberico es el que recoge mejor las posibilidades para que la mesa directiva no quede en manos del humanismo y de sus aliados permanentes. ¿Qué le ha pedido a cambio la bancada fujimorista al señor Iberico? Nada, porque si nosotros quisiéramos pedir o obtener cosas, hubiéramos peleado por estar en la mesa directiva todos estos años. Y no lo hemos estado. Somos ahora, Mávila, solitos, sin ningún acuerdo con nadie, somos la primera minoría en el Congreso. Pero porque ya el humanismo tiene menos curules que nosotros ahora. Claro, en política nada es gratis. El solo hecho de que Iberico haya salido a decir, por ejemplo, que la señora Keiko Fujimori ha aprendido de sus errores, que era una niña cuando asumió el cargo de primera dama, ¿no es ya una manera yo también he dicho que el señor... hacer un favor? No, para nada. Es la política tradicional, sí se entendía como esto, hago para que hagas, doy para que me des. Nosotros en el fujimorismo siempre hemos señalado que no somos partido tradicional, no ejercemos una política tradicional. Para nosotros nuestra primera prioridad es el país y en este caso la institución Congreso de la República, que no debe estar en manos del humanismo. Al señor Iberico no le hemos pedido nada. Es más, Mávila, no necesitamos en el Congreso nada en favor nuestro. Lo que necesitamos es cosas en favor del país. Víctor Andrés García Belaúnde. Por favor, Víctor Andrés quiere ser presidente siempre, ¿no? De otro lado, es una persona muy simpática, yo tengo muy buen trato con él. Pero la denuncia, por ejemplo, que ha hecho de que Iberico le transmitió un mensaje de Orellana. Esa denuncia cae por su propio peso. Si fuera tan importante, ¿por qué no la puso en su momento? Porque yo he coincidido con el señor García Belaúnde en el tema Orellana. Yo fui una de las que inició el pedido en la Comisión de Justicia para que se investigue a propósito de la participación del señor Benítez. Y ahí coincidimos con el señor García Belaúnde. Por lo tanto, yo estoy muy cerca desde hace 2 años de esta investigación y el señor García Belaúnde jamás dijo esto. Si no lo dijo oportunamente es porque no tenía el peso. Lo dice ahora porque está diciéndoselo a un contendor. Y eso ya revela una mala arte de parte de García Belaúnde. ¿Es la carta del nacionalismo? Perdón, siempre, no es ninguna sorpresa. El señor García Belaúnde y Acción Popular han llegado con la divisa del señor Toledo, que es el garante del humanismo, por favor. Son lo mismo y han votado siempre igual. O sea que, por favor, no olvidemos además ¿Es el candidato del gobierno? Por supuesto, no solamente es el candidato, es garante de este gobierno y ha venido con la divisa del señor Toledo. El señor García Belaúnde es de la alianza que postuló a los parlamentarios el señor Toledo. O sea, ellos han llegado con la etiqueta de Toledo y han apoyado a Toledo. Toledo se ha desmarcado en algunos temas. No puede desmarcarse, sería muy abusivo, poco serio, pues que a estas alturas se desmarque. Porque hay quienes dicen que es más bien una jugada particular de Víctor Andrés García Belaúnde. No, Víctor Andrés siempre ha querido ser presidente del Congreso y a nosotros nos ha pedido también votos en otros años, así que no se haga tampoco el inocente ahora. Y menos que diga que está cobrando el humanismo, el fujimorismo. Yo diría, ¿y él qué le cobra al humanismo por ser garante?
¿Y que el Dignidad y troleísmo que le ha Democracia? cobrado, ¿perdón? Dignidad y Democracia. Ellos han venido al Congreso con el humanismo, ¿no? Algunos están en mejor sintonía con el humanismo, siguen, hay otros que ya no están No, en pero ninguna digamos, se fueron por sintonía. algo, ¿no? Sí, pero algunos siguen votando, o sea que yo ahí habría que, sé que hasta el momento buena parte de ellos sí van a apoyar a Iberico, hay otros que no. O sea, yo he visto que muchos de los que han salido del humanismo, estar en Dignidad y Democracia o en otros grupos, mantienen un cordón umbilical fuerte, ¿no? Estamos hablando de Rosa Mavila, por ejemplo, es una congresista que vota con el humanismo Pero que ha hablado permanentemente. directamente de por qué no por Iberico, ¿no? Bueno, siempre se van a buscar razones, Mávila. La gente tiene que tratar de explicarse y tratar de convencerse a sí misma que son coherentes. Pero creo que no es coherente el que esos grupos que son disidentes del humanismo quieran que el humanismo siga teniendo la mesa directiva. Creo que eso ya no resiste el mayor análisis. Bueno, ese es el tema del Congreso de la República y veremos finalmente qué pasa. ¿Iberico será el próximo presidente, según Marta Chávez? Veremos. No es fácil el tema, coordinar el tema de una presidencia de Congreso en el último año del Parlamento y con la descomposición que se ha visto en los partidos, en el oficialismo fundamentalmente, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar con el tema por el cual invitamos a Marta Chávez, que tiene que ver con estas investigaciones de Ángel Páez y algunos otros periodistas más que han vuelto a retomar el tema de los estudios de Keiko Fujimori y de sus hermanos en el extranjero y también de esta información poco clara sobre los ingresos del esposo de Keiko Fujimori. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es No Culpes a la Noche, estamos hablando con Marta Chávez y bueno, les decía que el tema por el cual habíamos invitado es por la información que ha aparecido recientemente y que tiene que ver con los ingresos del señor Marc Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori. Aparentemente le habría dado direcciones de una serie de inmuebles donde funcionaría su empresa, una empresa que conformó además con su concuñado, el esposo de la señora Sachi Fujimori, que no corresponderían o donde no funcionarían efectivamente estas empresas. Por otro lado, también ha aparecido información de que él no registraría o no tendría o no manejaría tarjetas de crédito, cuentas en el banco, es decir, no sabemos de qué vive, según estos reportajes, el señor Marc Vito Villanella. Lo único que sabemos es, por palabra de la propia Marta Chávez, que la señora Fujimori recibe un ingreso del partido que asciende a 10.000 soles y entonces debiéramos entender que con esos 10.000 soles vive la familia Villanella Fujimori. ¿Es así? No es así. Keiko lo ha dicho incluso públicamente, que aparte de los 10.000 soles que el partido además los declara, está en planillas desde siempre, no desde ahora, sino desde hace 3 años, está en planillas, se declara la SUNAT y se paga impuestos y todo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 3 años por lo menos. ¿Y están las declaraciones juradas? Están las declaraciones juradas de ella, están los reportes en planilla, todo. No es como la señora Heredia que se ha pasado 1 año y medio diciendo que recibió 6.000 soles y recién los está declarando a posteriori, ¿no? No, está en planillas y todo ello. Ahora, en el caso de Marc, él está cursando una carta a la República por las difamaciones, porque en realidad son difamaciones, y está demostrando con documentos de la propia SUNAT Mávila, en primer lugar, que es la empresa que él tiene y de la cual él es representante, que es una empresa que no compra y vende inmuebles como malamente dice la República, sino es un agente corredor, es decir, contacta a las personas que quieren vender el inmueble con las que quieren comprar, pero no es una empresa que se dedica a comprar y vender inmuebles. Tiene una dirección la empresa que usa un domicilio fiscal. Hans Holbein en San Borja. En San Borja, exacto. Aparte, Marc, como persona natural, tiene su propio domicilio fiscal, que es lo que tenemos usted y yo, y si tuviéramos una empresa, la empresa tiene su propio. La República debe entender que la República tiene su propio domicilio fiscal y el señor Mome, que es el dueño, debe tener su propio domicilio fiscal. Entonces, no es cierto que tuviera varios domicilios fiscales y uno por otro, menos que deba haber actividad laboral. Un agente corredor de inmobiliario no necesita pues tener un edificio,
por favor. Por otra parte, dice que la República que del informe de Infocorp se demuestra que Marc no tiene actividades financieras. Exacto, ¿Qué es eso? exacto, que no tiene una cuenta, que no tiene una tarjeta de crédito. Hasta mis alumnos de primer ciclo de Derecho saben que Infocorp es una central de información de riesgos, es decir, personas que tienen deudas, personas que tienen buenas y malas deudas, personas que tienen información negativa. No significa que las personas que no tienen deudas, las personas que no tienen información negativa, no estén haciendo actividades financieras. Marc está señalando que tiene sus cuentas bancarias, que hace sus declaraciones juradas, ¿no? Por otra parte, le inventan también, Mávila, que vive en la casa de los tíos. Sí. Hace por lo menos varios años que Marc, y eso es información pública porque Keiko la ha dado, tienen un domicilio en Chacarilla. En Chacarilla es, ¿no?, el departamento 301 de la Avenida Floresta. Es la casa de ellos, o sea, es el departamento donde vive la familia. Cuando los reporteros de la República van, tocan el timbre y preguntan, la persona que atiende dice no conocer o no tener ninguna información? Es lo que yo le digo a mi asistente, a mi empleada en la casa. Porque hay tanto robo, tanta maldad, tanta inseguridad, que además por una cuestión hasta de intimidad familiar, ¿por qué van a estar las personas, los empleados, dando información sobre una familia? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no va al local del partido? En la avenida Arequipa hay un tremendo local del partido. Keiko Fujimori es presidenta del partido. Si la República quiere averiguar algo de Keiko y de su esposo para darle la connotación política difamatoria que le quiere dar, debería ir al partido, pues, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se está demostrando que hay ya comenzó la guerra sucia, y lamentablemente la República tendrá que asumir la responsabilidad. Ahora, usted acaba de decir algo interesante, acaba de decir que es lo mismo que usted le dice a la chica que trabaja en su casa. Así es. Pero entendiendo que estas direcciones, ambas, porque no me refiero solamente a la de Surco, que vendría a ser el hogar conyugal, ¿correcto? Así es, me refiero a la famosa dirección de Holbein en San Borja. Sí. Si esa es la dirección de la empresa, ¿por qué la persona responde como una trabajadora del hogar? ¿Por qué no responde como alguien que forma parte de la empresa, aunque sea como el guardián, pero que sabe perfectamente que ahí funciona una empresa? Bueno, esa información, esa apariencia la puede dar una persona porque simplemente las personas que no están acostumbradas, normalmente las personas, diríamos, comunes y corrientes no están habituadas a las informaciones de la prensa. Por favor, nosotros los políticos sí sabemos y en un primer momento, Mávila, cuando yo recién entré a la política tampoco no sabía cómo manejarme con la prensa. O sea, la prensa un poco que me preocupaba. Ya después uno va adquiriendo cancha respecto de lo que significa la prensa. Estoy casada inclusive con un periodista, pero no le pidamos a las personas comunes y corrientes que sepan manejar adecuadamente el contacto con la prensa. Claro, porque él mismo dice, ¿no? Él mismo dice que la información se comparte de manera pública, domicilio fiscal de mi representada de la empresa, es la calle Holbein, Hans, número 162, Urbanización San Borja, Lima, San Borja. Y más adelante señala, este inmueble en efecto no se encuentra abierto al público, pero corresponde su uso a temas administrativos y fiscales. Sí, claro. Entonces, por lo menos, quien atiende debería saber, es una oficina. Las personas podemos tener además, de repente, la otra persona que es el socio, una persona puede tener hasta parte de su actividad de trabajo en su propio domicilio personal. No, eso sí lo entiendo, eso sí lo entiendo. El tema es que es extraño que alguien tenga una oficina y que, digamos, no, esta vez fue un reportero, pero pudo haber sido un cliente interesado en los servicios de la empresa, en MBB, y de pronto pregunta MBB y le dicen, no tengo la menor idea. Los corredores inmobiliarios, Mávila, son normalmente un trabajo muy personal y los corredores inmobiliarios normalmente ellos hacen los contactos, son ellos. Yo tengo varios compañeros de universidad que son corredores inmobiliarios y es casi un trabajo, tienen su empresa, se han organizado como empresa, pero es un trabajo muy personal. Ahora, ¿este tema está claro para la bancada fujimorista? Absolutamente claro, desde siempre, Le digo esto porque Juan Díaz Dios, Rolando Reate y... entre otros, el propio Gastañaduy, han dicho que sería importante... Gastañaduy, por favor, no es de nuestro grupo. Sería importante que esto sea
aclarado, Sí, que sea porque aclarado por el propio Mark. Nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos, pero la gente probablemente no lo sepa, ¿no? Y a propósito, y eso es lo que está queriendo aprovechar la República, porque la República sí sabe bien cómo son las cosas, reitero, no va a saber el señor Mome cuál es el domicilio fiscal de una empresa y cuál es el domicilio fiscal de una persona natural, por favor. ¿Y la tarjeta de crédito de los movimientos bancarios? Ellos ¿Tiene su tarjeta de por crédito? supuesto, ¿Tiene él ha movimientos dicho que bancarios? tiene su tarjeta de crédito, tiene sus cuentas bancarias. Tiene sus cuentas ¿No le bancarias. presta a su mejor amigo una tarjeta? Para nada, estoy absolutamente segura, porque en primer lugar Keiko es una persona frugal, y ella ha conocido siempre a su padre, y son personas sencillas, jamás, eso sí, jamás me imagino yo a Keiko ni pidiéndole tarjeta a ninguna amiga, ni contratando a las personas porque son sus amigos, por favor. Yo he trabajado en el gobierno del presidente Fujimori y a mí no me llamaron porque era amiga de nadie. Presenta el señor A mí me llamaron Mark, por mi capacidad técnica y ahí estuve. Ahora, ¿y ellos presentan una declaración jurada? Porque eso se podría aclarar así. Presentan su Supongo que declaración jurada. MBB presenta una declaración jurada. Por supuesto, y eso la SUNAT están presentando información en esa carta, están presentando los certificados de la SUNAT, de su registro fiscal, sí, acá está como eso. persona de su registro Pero lo que no está fiscal. son las declaraciones juradas, Porque no tenemos por qué, Mávila. ¿Usted ha presentado su declaración jurada? Yo sí, claro. No, pero la está presentando, la está volanteando. No, pues... Está bien que seamos transparentes, pero no tenemos por qué estar ventilando las informaciones que son objeto de reserva, a menos que haya una investigación. Quizás lo que quiere provocar la República, en consonancia con el señor Gastañadú, que usted acaba de mencionar, ¿no? Es que se realice una investigación para que nos distraigan la atención del caso de la señora Nadine Heredia, ¿no? Eso es lo que están buscando. Sí, claro, acá tenía en mis notas que Gastañadú lo que ha pedido es una investigación por lavado de activos. Así es, claro. Él quiere equiparar a Nadine Heredia con Mark Vito Villanela, pero la suerte es que la señora Nadine Heredia pone primeros ministros, despacha en Palacio de Gobierno, pone a sus amigas como asesoras, y Mark Vito Villanela no tiene ninguna injerencia en el tema político, ni en un cargo público, ni influye, ni nombra ministros. Es el esposo de Keiko Sofía Fujimori, está realizando sus actividades personales, económicas, y Keiko Fujimori realiza las suyas en materia política. ¿Ella, el único ingreso que recibe es el del partido? Exacto. Es decir, no ejerce ningún tipo de trabajo independiente ni nada, está dedicada a exclusividad. Tiene un trabajo enorme. Nosotros nos reunimos todas las semanas con Keiko. Keiko además es público que está viajando, organizando, ella misma organiza el partido. No es una presidenta de papel como la señora Nadine Heredia, que aprovecha los viajes del esposo para irse con los ministros a lucir, o que aprovecha del esposo para que el esposo diga, les traigo el saludo de Nadine y tanta cosa. Keiko Fujimori viaja todos los fines de semana y la prensa es testigo de eso. No es el único tema que se ha atribuido o que ha vuelto a tocarse, ¿no? El tema de los ingresos, en este caso es nuevo el tema de Mark, pero también se ha hablado del asunto del dinero que financió los estudios de Keiko Fujimori. Es un tema que cada cierto tiempo vuelve a aparecer, y en este caso lo que ofrece el mismo diario es una serie de viajes, un movimiento migratorio que conduciría al rastro de ese dinero, porque se habla, permítame redondear la idea, se habla de por lo menos 40 viajes de Keiko Fujimori en un lapso de tiempo, que correspondería al de sus estudios. Se cita a ella misma diciendo que recibía dinero en efectivo de su padre. Luego, además, se conoce que ella y sus hermanos tendrían cuentas en el Caribe, ¿no? A donde de pronto se habría depositado ese dinero. Entonces, y por coincidencia, en marzo de este año, el fujimorismo fue una de las fuerzas que apoyó digamos, que evitó, que permitió que no se discutiera este tema en la Comisión de Fiscalización. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿no valdría la pena de una vez por todas someterse, aceptar las investigaciones en lugar de archivarlas y aclarar el tema de los estudios? Mávila, si no se permitió que la Comisión de Fiscalización volviera a tocar ese tema, era porque lo buscaban como un argumento, como una presión para no investigar a Nadine Heredia, no investigar al señor Toledo. El tema de los estudios y el dinero con que se financió los estudios de los hermanos Fujimori es un tema que ha sido investigado en sede judicial, en sede del Congreso, en sede de la Fiscalía, más de 7 veces.
más de 7 veces. Ya una nueva investigación ya es una falta de respeto. Bueno, la señora ya, Heredia no. dice que lo mismo ha ocurrido con el tema del Ni comparación. del financiamiento de la No, campaña. ni comparación. No, por favor. Ahí aclaremos bien. El año 2009 se investigó muy mal, porque hasta el propio fiscal ha admitido que no le enviaron la documentación de Venezuela, que era básica, ¿no? Y taponearon una investigación. No es el caso de Keiko, que se ha presentado a la megacomisión, a la comisión Weissman, a la comisión de Canseco, se ha presentado a la fiscalía, todas las veces ha presentado todos los documentos. Entonces, no es el caso. Además, en esta oportunidad, la República nuevamente hace algo muy malo. Se cuelga de los 40 viajes que Keiko hacía, no solamente como hija, sino porque ella era primera dama, no nos olvidemos. Ella tuvo que venir varias oportunidades aquí, no por sus propios medios, ni por su propia voluntad, sino para cumplir funciones de primera dama. Ahora, y la República le cuelga la conclusión de que cada vez que ella venía, llevaba dinero. A partir de que Keiko dijo que su padre le daba el dinero efectivo para pagar la universidad. Pero eso no significa que le dio 40 veces dinero. Lo que dice el informe, bueno, eso es entendible, pero lo que dice también la publicación es que no hay una coherencia entre el momento en que ella recibe el dinero en efectivo y el dinero cuando lo recibe Alberto Fujimori por la venta del inmueble. Es decir, que él recibe el dinero después de haber pagado los estudios de sus hijos. Lo que está probado es que ha habido préstamos familiares en su momento con los cuales han pagado, inclusive el abuelo materno de los jóvenes Fujimori, el padre de la señora Iguchi, ha facilitado dinero y luego ellos vendieron, el padre y el presidente Fujimori vendió un inmueble en Pinerolo y con eso han saldado varias deudas y ha quedado saldo para que se depositaron para los hijos. Pero eso todito está probado, fue investigado en sede judicial, porque se quiso decir en su momento, Mávila, que esa venta había sido fraguada. Y no es cierto, lo compró una persona, creo que fue una persona jurídica o no sé si fue una persona natural, que está en su contabilidad, que se pagaron los impuestos en su momento. ¿Marta Chávez está inscrita en Fuerza Popular? No estoy inscrita todavía. No me diga más. ¿Por qué? Porque con su respuesta vamos a regresar después de la pausa. Está bien, está bien. Muy bien, habíamos dejado una respuesta en pendiente de Marta Chávez, porque por ahí los lingüistas nos están tuiteando también. Y la pregunta es si cree en la candidatura, cree y ha defendido aquí tan férreamente a Keiko Fujimori, ¿por qué todavía no es parte de Fuerza Popular? Porque yo he sido fundadora y presidenta de Nueva Mayoría. Nueva Mayoría ha sido un partido formado por técnicos que fueron llamados por el presidente Fujimori en el año 92 y ha sido un partido veterano de por lo menos 6 procesos electorales generales, ¿no? Y recién en esta elección del año 2011 no nos presentamos y Nueva Mayoría perdió por esa razón un año después su registro, ¿no? Me cuesta un poco, ¿no? Después de haber pertenecido durante toda mi vida política a Nueva Mayoría, inscribirme en Fuerza Popular. Pero el partido de Keiko ahora es Fuerza Popular. Sí. Entonces el partido del Fujimorismo es Fuerza Popular. Correcto. No es el partido de Keiko. ¿Y Marta Chávez no está en el partido del Fujimorismo? Todavía no, porque una cuestión formal. ¿Pero en su momento lo estaré. Sí, estará. Sí. Activamente. Yo he participado en esta campaña del año 2011 y soy congresista de Fuerza Popular por invitación de Fuerza Popular, ¿no? El Fujimorismo tiene un voto duro, ¿no? Mantiene este 30%, 33% según la última encuesta de Ipsos Apoyo. Pero no es la primera vez que Keiko Fujimori enfrenta una contienda electoral, porque ella va a ser evidentemente la candidata. ¿No temen que se convierta, como dijo algún analista por ahí, en una segunda Lourdes Flores? Es decir, que es una buena candidata, parece puntera siempre, pero que al final termina perdiendo porque no sabe manejar la segunda vuelta o porque... O sea, ¿cuál es la diferencia entre la Keiko que enfrenta hoy la contienda electoral y la que enfrentó la última campaña? Bueno, más bien yo diría, Mávila, que puede ser como en el caso del señor Alan García, que a la segunda vez se convirtió en presidente,
o el señor Toledo, que a la segunda vez se convirtió en presidente, o el señor Humala, que a la segunda vez se convirtió en presidente en los últimos 3 procesos electorales, yo creo que, o los últimos 6 procesos electorales, yo creo que más bien siguiendo esa pauta, corresponde que esta vez, que es la segunda vez que Keiko se presenta, sea la presidenta de la República. Ahora, no hay punto de comparación entre el PPC y Lourdes Flores y el fujimorismo Ahora, ¿es el fujimorismo? Keiko Fujimori. Digo, Sí. pregunto, si no Ajá. existiera, es como, y comentábamos con la productora antes, ¿no? La política peruana es súper caudillista. ¿Usted cree que el APRA tendría alguna opción si no fuera con Alan García? La política en general, Mávila, es antropomorfa. La gente, eso es lo dicen todos los analistas, ¿no? ¿Pero cree que el APRA tendría alguna opción? Yo creo que tendría que trabajar mejor. Pero y tendría que trabajar más. Franqueándonos. ¿No? Tendría que trabajar más y tendría que trabajar mejor. Pero el fujimorismo ya ha demostrado, porque además a los árboles se los conoce por sus frutos, el fujimorismo rescató al país de la quiebra más espantosa en todo orden de ideas. No, esa historia ya la conocemos, y también los pasivos los conocemos, que es precisamente los que no le permiten despegar del 30%. Pero es que esa historia es un presente, porque el Perú hoy tiene futuro gracias a ese trabajo y a las reformas. Tiene un marco constitucional. Comencemos solamente por ahí. La Constitución de 1993 es la tercera nos tomaría toda la noche también longeva. hablar de todo lo que hemos debido luego reparar y pagar por los actos de corrupción cometidos durante el fujimorismo. La pregunta era... Actos de corrupción se han cometido en todos los gobiernos. Pero no es una justificación, ¿no? A nuestro No presidente, todos son corruptos, por lo tanto, ¿qué a nuestro importa nuestra presidente, corrupción? el ingeniero Fujimori, no le han probado haberse apropiado de un Nos solo estamos dólar. yendo del tema. No, La pregunta ya, es, Alan pero- García no está más en el partido aprista. De pronto no le da la gana de ser candidato. ¿Tendría opción? Será el problema de los apristas. Le hago la pregunta para luego preguntarle qué sí. pasa si no existiera Keiko Fujimori. No, ¿Qué es Keiko Fujimori? Keiko Fujimori, Fuerza Popular. ella ha tomado la posta de un trabajo de su padre, significa la renovación del fujimorismo. Ahora, como la política es antropomorfa, y esa pregunta me la puede hacer a mí, Mávila, porque yo fui candidata a presidencial el año 2006, y Keiko era candidata, porque no tenía la edad suficiente, era candidata al Congreso. Yo lo he visto con mis propios ojos, porque Keiko me acompañó en muchas visitas al interior del país. Toda la simpatía se iba a Keiko, y yo le decía, Keiko, pásame esa simpatía a mí, porque yo soy la que necesito, estoy candidateando a la presidencia. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque la gente recuerda a su padre y recuerda a Keiko. Y yo debo decir algo, Mávila, cuando yo iba a un lugar alejado del Perú, Keiko había estado ahí 3, 4 veces con su padre, lugares donde yo iba por primera vez, pese a que yo le doblo la edad a Keiko, ella ya ha ido 4, 5, 6, 7 veces. Nos gana el tiempo, Entonces, es ese trabajo también el que significa Keiko Fujimori en lo personal, ¿no? O sea que tampoco... pero es el peso del apellido, ¿no? Hay un peso también. Hay cierto peso, pero gran parte es también el trabajo personal de ella. Por igual, supuesto. es la figura de Alberto Fujimori. El lugar donde uno vaya, Mávila, el único presidente que se ha hecho presente desde Tumbes a Tacna, desde el Callao hasta Madre de Dios, ha sido el presidente Podríamos Fujimori. discutir cómo se hizo presente, pero el tiempo nos gana. El hoy nos demuestra Me está pidiendo la productora que el balance es positivo. Hubieron errores muchísimos, pero el balance es absolutamente hay confianza positivo. entonces en Absolutamente. esta candidatura Yo y creo en esta que Keiko eventual Fujimori, el Perú debe victoria. tener la oportunidad de una presidenta mujer como Keiko Fujimori. Muy bien, que lo va a Marta. hacer. Gracias por haber estado con Gracias, nosotros, haber encantada. abordado todos esos temas. Nosotros hacemos una pausa muy breve, pero regresamos con una